Hola, muy buenos días. Bienvenidos a la sesión del día de hoy. Vamos a empezar en 2 minutos. Mientras tanto, pueden ir poniéndose cómodos y empezaremos justamente a las 11:02 de la mañana. Bueno, muy buenos días a todos. Muchas gracias por unirse a la sesión del día de hoy. De parte de AWS, les agradecemos por ello. Mi nombre es Marcela Díaz Saavedra, Partner Developer Manager en AWS, y el día de hoy vamos a tener la oportunidad de compartir con nuestro partner Technology de nivel Select, Mutec. Nos acompañará Andrés Archila, quien va a ser nuestro speaker y nos va a contar sobre logística urbana para no colapsar en el e-commerce. Andrés es magíster en transportes de MIT, ingeniero mecánico de la Universidad de los Andes. Actualmente es el director de la División de Logística y Movilidad de Mutec. Es una compañía pues de soluciones tecnológicas e inteligencia artificial aplicada a problemas de negocio. Anteriormente, Andrés fue líder logístico en Rappi y subsecretario de Movilidad de Bogotá. Entonces, muchas gracias a todos y te doy la palabra, Andrés. Hola Marcela, buenos días, muchas gracias. Muchas gracias a todos los asistentes. Gracias a AWS por invitarnos en este espacio. Durante la siguiente hora espero poderles contar un poco lo que ha sido nuestra experiencia trabajando en e-commerce, ajustando la logística para que estos sistemas funcionen muy bien. Y de pronto que podamos aprender todos un poco más sobre este tema que en esta coyuntura del COVID-19 es tan relevante. Entonces, simplemente para que tengamos algo de orden de lo que les voy a hablar es, primero contarles un poco de nosotros. Vamos a ver la interpretación que nosotros le damos al e-commerce y a la última milla. Y vamos a ver cómo no colapsar desde dos puntos muy importantes. No son todos los puntos, pero son, creo yo, los más importantes. Desde el punto de vista de la logística y en este caso es aguas abajo, y desde la tecnología de información y las comunicaciones. Vamos a hablar un poco sobre, es una conversación muy desde el punto de vista de negocio y con un componente técnico amplio, entonces aquellos que sean más de negocio se van a sentir un poco incómodos en la parte técnica y los técnicos un poco con la parte de negocio, pero esa es la idea, todos tenemos que aprender de lo que hacemos todos. Y vamos a hablar mucho desde la experiencia. Como mencionaba Marcela, yo personalmente he tenido la oportunidad de trabajar para Rappi, con Mutec hemos podido tener dentro de nuestros clientes a Grupo Éxito, a Duratex, a TCC. Entonces hemos visto distintas compañías con distintos modos de operar y hemos tenido la experiencia de diseñar, implementar y operar algunos de nuestros sistemas con ellos. Y el otro tema importante que no vamos a tocar mucho, pero que es muy relevante y al final hablo un poco de eso, es el tema del marketing, que no se puede pensar que la logística y la tecnología están en el aire, todo eso va conectado de la manera en la que uno le habla a los clientes. Entonces, empecemos.
¿Por qué Mutec? Como decía Marcela, nosotros creemos que las compañías que hoy sobreviven no son las que son las más grandes, las más ricas, las más poderosas, las más antiguas, sino son las que más rápido se adaptan al cambio. Esa frase que es nuestro core, creo que resulta muy relevante en estos tiempos del COVID-19, donde hemos visto cómo se están destruyendo empresas y trabajos a una velocidad sin precedentes y estamos viendo cómo las compañías están adaptándose a la nueva realidad. Y nosotros lo que hemos visto que más ayuda a eso a las compañías es lo que ofrecemos, que es infraestructura tecnológica adaptable y escalable. En esto principalmente montamos los sistemas en AWS en la nube. Ofrecemos algoritmos de inteligencia artificial. Como probablemente todos sabemos, la inteligencia artificial es la cuarta revolución industrial y aplicamos tecnologías de blockchain. Y pues no somos los únicos que hacemos esto, pero algo que nos hace diferentes es la manera de trabajar de nosotros. Nosotros tenemos un grupo de trabajo excelente, personas matemáticos, físicos, ingenieros, que son muy buenos en algoritmos, en ciencia de datos, en arquitectura de sistemas, en desarrollo de software. El único problema que tenemos a veces los que somos muy técnicos es que pues nos enredamos cuando nos mandan a resolver un problema de negocio. Si nos ponen a dividir la cuenta de un restaurante entre muchas personas, pues nos encartamos. Entonces, por eso siempre combinamos ese conocimiento ultra técnico con unas verticales que son los líderes que conocen el negocio. Entonces, esa combinación es la que hace muy poderoso nuestro trabajo y siempre trabajamos usando una metodología que le robamos a Jeff Bezos, el fundador de Amazon, que es equipos to pizza teams, que trabajamos en equipos pequeños, de mucha calidad, de poco número de personas y que se pueden alimentar con 2 pizzas. Esto, si un equipo ya es más grande que eso, para tratar de implementar un sistema logístico, tecnológico o alguna plataforma, ya es un equipo demasiado tarde. Entonces, uno de los problemas que nosotros más trabajamos y que es más relevante hoy en día es el del e-commerce y la última milla. ¿Por qué el e-commerce? Porque lleva desde hace una década más o menos un crecimiento tremendamente acelerado. Yo creo que con el COVID-19 es un crecimiento que ya es irreversible. Hemos visto como, por ejemplo, las ventas de e-commerce están siendo prácticamente un 40% más ya estabilizadas que lo que eran el año pasado, hace solo un año, y esa tendencia pues continúa. Y el tema es que la última milla, que es digamos la distribución que vemos desde un centro de distribución, una bodega, un almacén hasta cliente, resulta que históricamente es la más costosa. Ustedes probablemente los que estén en Colombia han oído muchas veces, no, traer una tonelada de cargas de China hasta Cartagena o hasta Buenaventura es más barato que de Buenaventura a Bogotá. Pues esos costos logísticos se multiplican a medida que uno atomiza las operaciones. Y además es más exigente porque ahora los clientes tienen unas expectativas muy altas. Se ha puesto la barra muy alta en que todo tiene que estar entregado al día siguiente, en 2 días, en la siguiente hora, en las siguientes 3 horas, o tiene que tener una precisión de entrega única, diciendo, tiene que entregármelo mañana entre las 8 y 9 de la mañana, o entre 8 y 8 y media, o tiene que recogerlo. Entonces es muy exigente, muy costoso, y es lo que más está creciendo. Y el problema de hacerlo mal es, pues cualquiera lo puede hacer, cualquiera puede, hoy en día las barreras de entrada son muy bajas, pero el problema de hacerlo mal es que es muy fácil comerse los márgenes de un negocio. Si los retailers tienen márgenes, digamos, entre el 15 y el 25%, pero tienen costos logísticos superiores a eso, pues no hay posibilidad de que sea un negocio rentable a largo plazo. Esto es una de las cosas que vemos principalmente en todas las startups de deliveries, que todavía no conozco la primera que haya logrado una rentabilidad operativa. Entonces es una de las cosas que nos preocupa en los siguientes años. Y entonces en esto de e-commerce, nosotros hemos aprendido algunas cosas, que los errores y las causas por lo general son las mismas. Lo que es el Pareto de lo que sale mal, siempre son algunas de estas cosas. Quizás muchos de ustedes han tenido la oportunidad de pedir un domicilio de mercado o de algún restaurante, o haber comprado un paquete, un electrodoméstico en línea. Pues ven, los errores son los mismos. Mercancía averiada, les envían lo que no es, la facturación puede ser errónea, ya sea porque era el precio que no era o no salió
el needs de la compañía, o quedó mal especificado cuando era, se los enviaron al lugar incorrecto, o llegó tarde. Esto es tremendamente crítico con entregas de ventanas de entrega muy corta, como por ejemplo la comida. Entonces es usual que haya algún retraso, sea en la cocina, sea en un almacén, en un supermercado o en el transporte. Incluso puede haber una que esta es de los principales dolores de cabeza para los retailers, no tener el inventario suficiente o tenerlo de manera equivocada. Entonces, esto es incontable los casos de personas que piden a un supermercado, por ejemplo, y no se piden 50 artículos y les llegan 45, o hay que hacer sustituciones. Entonces, los errores son los mismos. Y nosotros, este es un póster de una de mis películas favoritas, The Usual Suspects, siempre son los mismos, no es coincidencia, todo ocurre por una razón, es tener los operadores incorrectos, sea de transporte, sea el personal de las tiendas, tener a la gente, por ejemplo, si uno tiene picos en la mañana de trabajo y cita a la gente por la tarde, pues no hay manera de que uno pueda cumplir. Puede ser tener el proceso incorrecto. Esto, por ejemplo, digamos que uno tenga unos buenos transportadores, uno tiene unas personas competentes en la cocina o haciendo el picking en una bodega, pero los tiene haciendo el proceso incorrecto, no se coordinan entre ellos o no saben qué hago primero, qué hago después. Y otra muy importante, que cobra mucha relevancia ahorita, es tener los sistemas tecnológicos incorrectos. Entonces, no estar soportado en tecnologías que permitan escalar. Puede ser que uno tenga una tecnología muy vieja, unos servidores muy viejos o de poca capacidad. Entonces, cuando aumenta la venta, pues uno no puede responder. Esto a mí me hace pensar a un principio que se usa mucho en sistemas y que es basado en esta obra maestra de León Tolstoy, que es Ana Karenina, y es que todas las familias felices se parecen unas a otras, pero cada familia infeliz es infeliz a su manera. Esto tiene muchas interpretaciones. Una que le damos aquí es, mire, cuando todo funciona bien en logística, todo es perfecto, el pedido entró sin ningún problema, el inventario estaba perfecto, todo estaba disponible en la bodega, el personal que tenía que alistar el pedido empezó a hacerlo a tiempo, lo hizo bien, no tuvo distracciones, el pedido estuvo perfectamente empacado, estuvo bien facturado, se le entregó al transportador, le llegó a la puerta del cliente, el cliente lo estaba esperando justo a la hora que es, hubo un cumplido perfecto, todo salió perfecto, todo funcionó muy bien. El problema es que cuando no funciona alguno de esos componentes, pues es una familia infeliz, es un sistema infeliz, y ahí es donde pues cada compañía tiene su propio problema, pero lo que es feliz siempre se parece a lo feliz, lo que es infeliz tiene cada uno su propio problema. Lo que hemos visto con COVID-19, yo he resumido esto, es fácilmente lo que ha pasado con e-commerce, es unos aumentos increíbles en ventas, 5, 10, 20 veces, esto no es ninguna exageración, es la realidad, sobre todo en los picos. Vemos, por ejemplo, en el día sin IVA que hubo en Colombia, ya van 2 días sin IVA, pues se ha vendido fácilmente 10, 20 veces lo que se vendía normalmente para muchos retailers. Los cambios de patrones de consumo. Antes, por ejemplo, en la cuarentena, la gente hacía los pedidos en horas no laborales, ¿cierto? Era de pronto al mediodía, al final de la tarde, los fines de semana. Ahora los pedidos pueden llegar casi a cualquier hora o los picos ya no son a las horas que eran antes. Entonces, es el aumento, pero también el cambio de los patrones. Vemos también el cambio de canales de venta. Entonces, ¿qué ha pasado con muchas compañías? Había restaurantes, retailers que no estaban preparados para esto y ahora están abriendo canales. Uno ve, por ejemplo, Almacenes Only abrió canal de venta por WhatsApp. Uno ve, y ahorita muestro una imagen, Crepes y Waffles abrió su canal de venta también, de domicilios dedicados. Entonces, todos estamos abriendo esos nuevos canales. Los operadores y el personal, importantísimo. Entonces, antes se requerían unas habilidades diferentes, digamos, para atender en un restaurante. Hoy en día alguien tiene que estar preparado para poder empacar, para poder coordinar esas entregas. ANS quiere decir acuerdos de niveles de servicio, entonces eso también ha tocado que reeditarlos. Antes los transportadores podían cumplir con un volumen de pedidos y unas promesas de entrega, hoy en día tienen que cumplir otros. Quizás el que más hemos visto los usuarios, los clientes, son estos dos, los protocolos de sanidad y la cara del servicio.
Hoy en día uno ve a todos los domiciliarios, casi todas las entregas, pues con tapabocas, con guantes de seguridad, cumpliendo las desinfecciones del caso. Y algo que preocupa mucho a las marcas es quién es la cara de mi servicio, porque de todo lo que yo he hablado hasta ahora es algo que es invisible para los clientes. Pero la cara del servicio en la última milla es la última persona que estuvo entre el cliente y entregándole la mercancía. Entonces eso es muy importante, es una de las preocupaciones emergentes para las marcas, sobre todo cuando trabajan con operadores tercerizados, de cuáles son los estándares, cuál es la forma de hablarle a mi cliente, cómo se le están entregando el producto, porque eso puede ser la diferencia entre la satisfacción o la insatisfacción de los clientes. Y las dos finales que vemos es las operaciones. Cada vez vemos más migración a servidores en la nube por el tema de que en la nube se puede responder muchísimo mejor a los cambios. El tema de la búsqueda de reducción de costos. Acá es donde hemos visto mayor divergencia de resultados y cada vez más automáticas. Entonces, cada vez las empresas están puliendo más y más los procesos. Sin embargo, lo más importante es que para que esto sea sostenible, el tema de e-commerce y última milla en el largo plazo, pues tiene que tener un modelo de negocio rentable para todos los actores. Y los actores principalmente son tres o cuatro. Es el generador de la carga, es el cliente y es quienes hacen las entregas y a veces las plataformas de venta. Crepes y Waffles, otro restaurante muy conocido acá en Colombia. Esta es una noticia de la semana pasada. Anunció la creación de su flota propia para hacer sus entregas. Uber unido con Corner Shop para competir en domicilios ahora de mercados en América Latina. Entonces, pues los compraron. Vemos todo esto que está pasando para poder responder a esa gran demanda que hay de e-commerce. Vemos también que a veces no es solamente el crecimiento, sino el decrecimiento. Este es un gráfico de Valores Bancolombia, el Grupo Bancolombia, donde muestra que el día sin IVA, el efecto fue, digamos, no que la gente en términos generales en las semanas antes y después comprara más, sino que todo se concentró en ese día. Entonces, eso en términos logísticos es prácticamente lo peor que uno puede tener, porque uno tener un pico muy alto es muy difícil de gestionar. Uno tiene que conseguir unos transportadores, un personal de picking para atender unos picos muy bruscos que después no puede atender y a veces uno no tiene la manera contractual de cumplir con eso. Entonces miremos cómo no colapsar y qué es lo que nosotros hemos desarrollado. Por cierto, si hay preguntas, creo que las están enviando por el chat, síganlas mandando por ahí y al final vamos a tener la sesión de preguntas y respuestas. Entonces, ¿cómo no colapsar? Esto es logística de aguas abajo. No voy a hablar de lo que es aguas arriba, que es, por ejemplo, cómo yo me voy a abastecer, cómo voy a comprarle los insumos para lo que sea que yo produzco a mis proveedores, sino de cómo voy a entregar. Entonces, voy a usar mucho una analogía del fútbol, porque creo que es un deporte que todos conocemos, todos entendemos de los principios y que despierta muchas pasiones. Entonces, uno de mis grandes héroes es Johan Cruyff, que decía, jugar fútbol es muy simple, pero jugar fútbol simple es la cosa más difícil que hay. Y yo creo que eso también aplica para el e-commerce. Uno podría decir, hacer e-commerce es muy simple. Hoy en día, en 2 pasos lo puedes abrir. Haces un negocio con alguna plataforma de venta y de distribución y estás en una semana. Puedes comprar una línea de teléfono celular y abres un canal de WhatsApp y manejas tu propia entrega con algún transportador que contrates y en 2 pasos ya tienes e-commerce. Pero hacerlo simple, hacerlo que funcione, que sea fluido, es de las cosas más difíciles que hay. Y nosotros la manera en la que lo hemos trabajado es de una forma en la que partimos lo que es antes de la venta y durante la venta. Como diríamos en fútbol, pues antes del partido y después del partido. Entonces, y son 4 cosas que creemos que determinan en gran parte el éxito de una operación de e-commerce en última milla. Entonces, antes de la venta, tenemos todo lo que es el diseño. Por ejemplo, cuando Néstor Pekerman, que era el técnico de la Selección Colombia en los últimos 2 mundiales, se preparó para el Mundial de 2014, ¿qué tuvo que hacer? Tuvo que tener muchos entrenamientos, tuvo que hacer su lista de convocatorias, tuvo que pensar dónde, cuándo, cómo iban a ser los entrenamientos. Pues de la misma manera, nosotros antes de la venta tenemos que hacer un ejercicio de pensamiento muy importante
y pensar qué canales vamos a trabajar, con qué plataformas vamos a trabajar, si vamos a trabajar con plataformas que sean de venta distribución, con solo distribuidores, qué tipo de servicio vamos a ofrecer, comprar y recoger en tiendas, llevar hasta la casa del cliente, dejar en un locker para que el cliente recoja. Eh, Vamos a hacer entregas express, entregas en menos de tantas horas, entregas programadas. Hay una gran gama de opciones que uno tiene que decidir y es importantísimo no tomarse esa decisión a la ligera. Esto es, uno puede convocar muchos jugadores, ¿cierto? Al final solo va a poder usar los que convocó. Si hubo jugadores que no convocó, pues no los va a poder usar. Esto pasa exactamente con esto. La red para el público logístico pues es vital. Por ejemplo, si uno tiene 100 puntos de operación en una ciudad, probablemente para e-commerce no tiene que tener abiertos todos esos puntos. Puede trabajar con muchos menos, ¿sí? Pero tampoco sería una decisión muy sabia trabajar desde un solo punto si uno tiene unas promesas de entrega muy ajustadas. Entonces empezamos a ver cómo las disyuntivas, los trade-offs que hay entre una decisión y la otra. Todo esto es como un ecualizador, ¿no? Donde uno va subiéndole a una perilla, bajándole a otra perilla, quiere que los bajos suenen más alto, quiere que los altos suenen mejor, más nítido, menos nítido. Es importantísimo eso. Hay que definir las coberturas. Algo muy importante para los que entregan comida es si voy a tener una operación que sea oculta o no oculta, abierta al público o no abierta al público, o una combinación de las dos. En las operaciones, uno también tiene que pensar muy bien eso. ¿Qué plantillas de personal yo voy a usar? ¿Qué perfiles? Por ejemplo, voy a usar gente que solamente empaque, gente que cocine, gente que se encargue únicamente de recoger, voy a usar coordinadores, no voy a usar coordinadores, en qué horarios los voy a poner, qué compensación voy a dar, doy incentivos, no doy incentivos. Estas son de las decisiones más importantes para poder cumplir. Con el transporte lo mismo. Esta quizás es una de las más que más dolor de cabeza le da a las empresas y es si tengo flota propia, no flota propia o si uso transporte consolidado o no consolidado. Pongo un ejemplo, pues un transporte desconsolidado puede ser la entrega de un domicilio en moto que lleva solamente un domicilio punto a punto y un transporte consolidado puede ser que sale una van por la mañana con digamos unos 20 mercados y lo está entregando durante una ruta de mediodía. Entonces, eso influye muchísimo, por un lado, en los costos, porque en el consolidado puedes tener unas economías de escala, pero no le vas a poder cumplir a los clientes una promesa de entrega muy apretada. Entonces, esta es de las decisiones más difíciles que hay que tener. Los empaques, digamos, en toda la coyuntura del COVID es donde eh, más veo yo que se han esmerado los que trabajan en este tema en mejorar por el tema de la asepsia y también por el tema de la calidad de la entrega. Veo también, una de las decisiones importantes es cómo yo trabajo en el tema de manejar las órdenes en las bodegas, ¿no? Entonces, esto se puede trabajar desde una hoja de papel, una hoja de Excel, hasta algo más sofisticado como una app en un teléfono móvil o en una PDA. Pues, eso suele manejarlo de esa manera, depende del nivel de madurez de la empresa. Y hay dos cosas importantes, es manejar todo el tema de servicio, que ya lo he mencionado antes, y el tema del recurso humano gerencial. Esto es importante porque yo la persona que me imagino que trabaja mejor estos temas es alguien que conoce muy bien el detalle de las operaciones, es capaz de remangarse, bajar al piso, hablar con la gente, hacerse entender, pero también entiende todas estas decisiones estratégicas y tácticas que se tomaron en la compañía y por qué se toman y qué impacto tienen que tener. Y el otro punto importante antes de la venta es definir cómo voy yo a controlar mi operación. ¿Qué alertas voy a tener? ¿Qué indicadores voy a usar? Por ejemplo, voy a exigirle a una persona que me recoja 100 unidades en hora, 10 unidades en hora. Al transporte voy a exigirle que me haga 3 entregas en una hora, una entrega en una hora, 10 entregas al día. Todo esto es importante definirlo porque es la manera en la que nos vamos a medir. Y otras cosas importantes a pensar desde ese momento es cómo voy a manejar las crisis, cuáles van a ser mis protocolos de servicio al cliente. Entonces, todo eso es la parte de diseño y yo diría que esta es la cuarta parte del éxito. Un éxito de un equipo de fútbol es sí, tengo una nómina, contrato a los jugadores, hago los entrenamientos, pero eso no garantiza que a uno le vaya a ir bien. Si no lo hace, en cambio, sí le garantiza que le va a ir mal.
Después lo que vemos es, imagínense, siguiendo con el fútbol, es como al momento de uno decidir ya la alineación para el partido. Entonces yo digo, listo, ya sé desde qué nodos opero, ya sé cómo opero, ya eso está definido. Llegó el momento de decir, listo, así nos vamos para trabajar. Entonces, usualmente lo que uno ve es, hay que definir unas plantillas de personal y de transporte para la siguiente semana, el siguiente día, el siguiente mes. ¿Sí? Digamos, en el tema de la legislación laboral es muy claro, hay que definir eso. A veces uno tiene la opción con operadores tercerizados de poder definir eso más encima, de ser más ajustable, pero por lo general es de esa manera, uno tiene que definirlo antes. Y para prepararse de eso, lo que usualmente hacemos, y esto probablemente no es nada nuevo para nadie que haya trabajado en logística, es usar los modelos de demanda. Sí, uno puede usar algo tan sencillo como ayer vendí 100 pedidos, entonces y antes de ayer vendí 90, voy a suponer que mañana voy a vender 110 porque veo un crecimiento. Puede ser algo tan que salga desde el negocio, por ejemplo, alguien que sea experto y diga, no, es que mañana hay una promoción y esperamos vender 300 pedidos. O puede ser algo tan sofisticado como decir, no, mire, yo resulta que tengo unos modelos de inteligencia artificial que están considerando estacionalidad del año, de la quincena, del mes, del día de la semana, de la hora del día, de si hay COVID, de no hay COVID, de los clientes cuánto tienen, de cómo está el PIB en Colombia y demás. Y uno puede, pues uno tiene que proyectar qué es lo que tiene que servir. En e-commerce lo que yo he visto es, se tiene que hacer un poco diferente a como se hace tradicionalmente. Aquí, sobre todo para el tema de cómo es e-commerce y es última milla, lo más importante es poder lograr predecir cuál es la holgura que yo tengo para hacer un pedido, ¿sí? Una cosa es decir, yo voy a atender 300 pedidos mañana. Otra cosa es decir, de los 300 pedidos que tú vas a atender mañana, hay 200 que conoces desde hoy y 100 que vas a conocer solo hasta mañana. Entonces, eso es lo que le da a uno tiempo o no le da tiempo para reaccionar, tiempo o no le da tiempo para planear y le deja también flexibilidad de poder consolidar el personal y consolidar el transporte. Entonces, la programación de los recursos es así de fácil, puede ser tan simple como decía una regla de tres o puede ser algo tan complicado como es. Para quienes quizás ustedes han visto la película Moneyball, que es basado en la historia de los Oakland Athletics, que llegaron a la final de una de las ligas de béisbol de Estados Unidos, usando para el reclutamiento de sus jugadores un modelo estadístico diferente. Eso para quienes sepan de la historia, después llevó a Boston Red Sox a ganar la Serie Mundial de Béisbol después de 86 años y al Liverpool a ganar la Liga de Campeones después de muchos años y el campeonato inglés después de 30 años. Entonces, la ciencia funciona. Ya durante la venta es esto, es cómo yo ejecuto correctamente. Entonces, tengo el diseño, es el 25% del éxito, la programación de los recursos es el otro 25%, el otro 25% es la ejecución de la operación. Ya cuando yo me planeé, mandé los jugadores al campo de juego, ya lo que importa es qué hace cada uno con el balón cuando le llega el balón o cuando no tiene el balón, ¿sí? Entonces, algo muy importante es el personal que yo tengo en bodega almacén tiene que estar haciendo la tarea correcta en el momento correcto y de la manera correcta. Yo de lo que he visto, y esto es una reflexión muy personal, es a la larga uno puede tener más hardware, menos hardware, más personas, menos personas, pero la simplificación absoluta del éxito de esto es tener a la persona correcta haciendo la tarea correcta en el momento correcto. Y esto es un poco lo que nosotros nos dedicamos a. Esto es como la analogía del conductor de una orquesta cuya labor es hacer que los músicos entren a tiempo, que el volumen esté correcto. Eso es importantísimo en la ejecución de la operación. Si yo tengo todo el personal correcto, pero lo tengo desordenado, o por ejemplo, entran pedidos que, digamos, yo hice un pedido hace 2 semanas, pero lo pedí para hoy, y entró otro pedido de una persona ayer y lo pidió para que llegara antes del mío, ¿cuál pedido debía yo atender primero? ¿El segundo o el primero? O por ejemplo, si entran 2 pedidos, si tengo ya algo más difícil, si entran 100 pedidos a la vez, tengo unos que son para mañana, otros para pasado mañana, otros que son más grandes, otros que son más pequeños. Aquí es donde la inteligencia artificial nos ayuda mucho, porque cognitivamente para una persona es imposible, por muy buena que sea, por muy inteligente que sea, es imposible hacer esa cantidad de computaciones
tan rápida. Entonces, la ejecución de la operación, que es tener los sistemas que le ayuden a uno a decir en qué momento se tiene que hacer qué cosa, quién tiene que llevar qué pedidos, en qué orden los tengo que entregar, esto es lo que nos ayuda a cumplir. Hay una cosa muy importante. Si yo programo los recursos, y vean la importancia de la demanda y cómo eso desemboca en el resto. Si yo, por ejemplo, predije bien, dije voy a vender voy a hacer 1000 pedidos hoy, resulta que no fueron 1000, sino fueron 900 o 1200, yo digo, bueno, estoy dentro del margen de error, tengo unas personas con unas flexibilidades que son capaces de eso, uno siempre tiene factores de seguridad. Con eso personal, si yo ejecuto bien las tareas, tengo la manera de cumplir. Ahora, por ejemplo, si yo proyecté para 1000, pero resulta que en realidad eran 10.000, no hay manera en el mundo en la que yo pueda cumplir. Otro caso, por ejemplo, puede ser que yo haya proyectado muy bien los 1000 pedidos, tenga el transporte, tenga el personal, pero si tengo el proceso desordenado, no hay manera en la que yo pueda cumplir. Entonces, esto pensemos de nuevo en Ana Karenina. Para que todo esto funcione, cada uno de estos componentes tiene que estar haciendo su tarea bien. Si alguno de esos falla, es una familia infeliz. Entonces, el diseño, 25%, programación de recursos, 25%, y esto es lo que me determina en gran parte de los costos. La ejecución de la operación, el 25%, esto me determina en gran parte si cumplo o no cumplo. Y luego viene la parte final, que es el control y monitoreo. Aquí esto es como, de nuevo, pensando en fútbol, es la posibilidad de hacer cambios. Esta imagen que vemos acá es, por ejemplo, uno de los cambios más famosos de la historia del fútbol cuando entró Mario Götze para hacer el gol de la final del Mundial del 2014. Si un entrenador no puede hacer cambios, quedó casado con la decisión que tomó al principio y con la información que tenía al principio. Recuerden que esto es cambiante, esto es en cualquier momento llegan nuevos pedidos, salen nuevos pedidos, se cayó tal sistema, no está, llegó tal sistema, aumenté capacidad aquí, reduje capacidad acá. Entonces es muy importante tener ese control y monitoreo regulando la oferta al cliente. En e-commerce esto es importantísimo y nosotros lo hacemos que es viendo las capacidades que yo tengo, que voy a tener y cómo están entrando los pedidos, dígame si soy capaz o no soy capaz de cumplir. Y a los clientes también les gusta mucho el tema de poder tener la trazabilidad de dónde va su pedido. Probablemente ustedes han hecho algún pedido por DHL, FedEx o cualquiera, hoy en día casi que cualquiera de domicilios o Uber, cualquiera de esas, y pueden ver dónde va el carro, en qué momento está, si ya lo prepararon, si no lo prepararon, si está listo o no está listo. Eso es muy importante. Pero el otro importante es lo que llamamos la visibilidad, que es que para los managers tiene que ser fácil y tiene que ser visible cómo está la operación. Esto es de los más difíciles. Yo voy a quitarme el sombrero y retomar mi sombrero de subsecretario de movilidad y tuvimos la oportunidad de ir a Corea a ver cómo hacían los coreanos el control de tráfico. Y lo más sorprendente es que uno ve en el control de tráfico allá, uno ve a las personas leyendo periódico, tomándose un tinto, ¿sí? Y, ¿qué pasa? Ocurre un accidente, ¡pum! Un accidente, ocurre una alerta, miran qué hay que hacer, protocolo, activan tal protocolo, pasó tal cosa y vuelven a tomar su café. Y es una persona controlando un centro de tráfico enorme. Aquí vemos lo contrario, vemos muchas personas viendo dashboards y esto pasa desde el sector público y pasa en Rappi y pasa en todo lado. Personas viendo dashboards pensando que por el tema de verlo eso lleva a una acción. Nosotros hemos descubierto que lo que realmente importa es que estén las alertas y los protocolos para que ocurra una acción en vivo y se pueda corregir toda la cadena y se le pueda cumplir al cliente y cumplir en los costos que tenga la compañía presupuestados. Entonces, esas son las 4 cosas que nosotros vemos. Pero lo que quiero mostrarles ahora es qué implica eso. Eso no está, es fácil decirlo, creo que es fácil entenderlo. Lo difícil es la transformación, que es esta flecha que pongo acá abajo. Hay que, en primer lugar, transformar los sistemas. Si uno quiere migrar hacia algo que sea automático, escanable en la nube, pues tiene que conectarse principalmente con 2 o 3 sistemas de cada compañía, que puede ser el ERP, el WMS, que es el de la bodega, o el TMS, que es el de manejo de transporte. Y así como un conductor de la orquesta le va diciendo a cada uno qué hacer, pues esto se le tiene que ir diciendo a cada uno cómo responder. Está relativamente fácil de hacer, porque esto se hace con unos buenos ingenieros que entiendan unos buenos requerimientos y puedan conectar los sistemas. La que es más difícil es esta, la transformación de recursos humanos.
Porque, por ejemplo, si hay una persona que dice, hay 100 pedidos para atender, ¿cuál voy a atender yo primero? ¿El que primero entró? ¿El que primero tengo que entregar? ¿El que primero tiene que irse en transporte? Entonces, la transformación del recurso humano, sobre todo del personal más de cuello azul, es muy difícil de lograr. Lograr que se cumpla con los estándares de trabajo, lograr que se hagan las tareas que se les dicen y no las tareas que ellos creen que es mejor. Esto es mucho trabajo que hay que hacer y la tecnología ayuda a eso cuando a la persona que tiene que hacer una tarea operativa se le quita la necesidad de pensar. Otra transformación que hay que hacer es la de las operaciones y procesos. Entonces uno dice, mire, los domicilios no es nada nuevo, llevamos 20 años, 30 años operando de una manera, pues resulta que con innovación hay que transformarse. Quizás no es una buena idea tener que hacer la doble facturación, eso lo explico rápidamente, que el transportador le factura al generador de carga y luego el transportador hace otra factura al cliente final. Entonces quizás hay que transformar eso. O por ejemplo decían, no, es que antes acá resulta que había una persona que recolectaba frutas y verduras y había otra persona que recolectaba el resto de productos, ahora lo vamos a hacer diferente, otra persona empaca, esa es otra transformación que hay que hacer, o voy a vender productos preempacados, no voy a vender por unidad, por kilo, todo eso hay que transformarlo. Y otra importante es la transformación de servicio, que aquí es donde uno menos control tiene, porque si toda la competencia está ofreciendo entregas en menos de 2 horas, promesa de cumplimiento, garantía de que si llega algo dañado se le reembolsa, pues ahí es donde uno como empresa pues tiene poca opción distinta a ofrecer mínimo lo que la competencia. Entonces, pero hay que transformar ese servicio y si uno está preparado para otras cosas, pues es difícil competir. Creo que todo eso se resume en esto, que el conductor de una orquesta no hace un sonido, depende de que su poder radica en que puede hacer a los músicos poderosos. Entonces eso mismo pasa con los sistemas que nosotros montamos. Se trata de capitalizar un ERP, un WMS en las habilidades de cada personal, teniéndolos organizados, que cada uno le dé a la nota correcta, en el volumen correcto, en el momento correcto, para que la sinfonía suene bien. Esa es la parte de logística. La parte de tecnología, aquí es donde voy a ser un poquito más técnico, de pronto las personas de negocio se sienten más incómodos, pero es esto. Para el tema, la foto que muestro a la izquierda es una foto de una compañía que en el día sin IVA, pues en su página web mandaba esto, que tenía 124.000 usuarios en línea delante de una persona y que tenía que esperar más de 1 hora para comprar. Esto en el mundo físico no era un gran inconveniente para una venta perdida, porque si una persona ya está haciendo la fila, pues tiene un costo muy grande de irse a hacer fila en otro lugar. Pero resulta que hoy en día desde el computador de la casa, pues las personas lo que van a hacer es abren otra página web, compran en otro. Entonces, el impacto de la pandemia es que si uno no está preparado en términos de tecnología, o tiene venta perdida o no puede cumplir las entregas. Y aquí hay dos cosas que hemos visto que ocurren. La primera es una tormenta de requerimientos. Vemos entonces que se incrementaron las ventas 10 veces, 20 veces, entonces resulta que tengo que agregarle nuevas funcionalidades y características a nuestros sistemas. Resulta que antes yo trabajaba con un operador logístico, ahora tengo que trabajar con 10, entonces tengo que integrarme con el sistema de cada uno. O resulta que antes yo vendía, no tenía, mi promesa de entrega era en menos de 2 horas, ahora resulta que me toca trabajar con entregas programadas porque no puedo cumplir con los picos, entonces tengo nuevas reglas de negocio. Eso es como el primer tipo de requerimientos que vemos que ocurren. Y el otro es que los sistemas están exigidos de una forma diferente, generalmente superior a lo que venían exigidos antes. Entonces, lo que les mostraba, ahorita puede haber un pico del día sin IVA que produce esto, o puede ser que antes yo tenía mis sistemas apagados mediodía porque sabía que los pedidos solo entraban por la tarde. Entonces, hay un nuevo patrón de uso de sistemas. Entonces, ¿cómo atender esas dos cosas? Aquí, ojalá esto lo puedan compartir con la gente de tecnología de cada una de sus compañías. Desde hace unos años se cambió la tecnología de una arquitectura de lo que se llama el monolito. El monolito viene, pues mono es único, lito de piedra, es como
el código de todas las aplicaciones era una piedra única. Entonces uno, para tener que hacerle una modificación pequeña, por ejemplo el color o el título de una página, tenía que modificar todo el código. Hoy en día lo que existen son los microservicios, que son, ya tengo todo separado por acá, tengo un componente aquí, un componente acá, otro aquí, y entonces si quiero editar solamente una cosa, pues solamente tengo que tocar un microservicio y no todo el monolito. Entonces, ¿eso a mí qué me permite? En primer lugar, me permite que no voy a tumbar mi sistema al cliente y no voy a tener venta perdida. Por otro lado, también me deja ser mucho más ágil, porque puedo tener a un equipo trabajando en el componente morado, otro trabajando en el componente verde. Si el del verde terminó, no tiene que esperar al del morado. Entonces, esto es importantísimo. Lo que hemos visto también es, para atender esa tormenta de requerimientos, que es mucho trabajo de programación, pues ayuda mucho si las interfaces, todo está bien definido. Por ejemplo, si yo miro una base de datos y digo en qué momento tengo que entregar tal pedido, si por ejemplo dice, hay un campo que dice la fecha máxima de entrega es esta, pues es muy fácil de entender. Ahora, si por ejemplo no existe un campo de eso, sino dice, es una fórmula, por ejemplo, la fecha máxima se calcula multiplicando la hora de entrada del pedido por el tamaño, por otra cosa, pues eso para un programador va a ser mucho más difícil de entender, va a ser difícil de integrar con otro operador. Entonces, eso es importante, saber definir eso, y créanme que no es la gran dificultad, sino que las columnas pivotes, las cosas claves con los engranajes son lo que tienen que estar bien definidos. La otra cosa importante es tener las tecnologías, formatos y protocolos estándar, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si hoy en día todos usamos formatos .json, ¿sí? Eso es un formato que casi que cualquier programador puede entender, cualquier web service lo puede tratar, versus si yo me invento el formato .archila, que es de la manera en la que yo quiero trabajar, pues eso no lo va a entender nadie. Entonces, todo este tema de la comunicación es importantísimo. Los lenguajes de programación también, hay unos más ágiles que otros, más conocidos que otros, es más fácil conseguir programadores de unos lenguajes que de otros, entonces todo eso hay que tenerlo presente. Hay otro, la foto que muestro acá, es un checklist de una aerolínea, ¿sí? Resulta que cuando recién salieron los aviones, se inventó la aviación, se ponían a los mejores pilotos, a las mejores tripulaciones a hacer los vuelos de prueba. Y resulta que se morían, se estrellaban. Y entonces, después de mucha investigación, se preguntaba a la gente, ¿por qué? ¿Por qué si estamos poniendo la mejor gente, la gente más competente, los estamos preparando de la mejor manera, por qué pasa esto? Resulta que somos humanos y cualquier falla pequeña, de nuevo Ana Karenina, falla cualquier cosa, falla todo, ¿sí? Somos propensos a eso. Entonces hoy en día existe algo que se llama integración continua y despliegue continuo, y son pipelines automáticos, son como las listas de chequeo de la aviación. En esta lista de chequeo dice, mire, antes de despegar, después de despegar, para aterrizar, en los puntos críticos que tiene que hacer de operación un avión, tienen que revisar ciertos componentes críticos, y eso es lo que hace que hoy la aviación sea tan segura. Y por cierto, la medicina también, desde que salieron las listas de chequeo de la Organización Mundial de la Salud. Entonces, aplica también para tecnología. Y el último, bien importante, este es de los más difíciles de cumplir, de nuevo, la forma en que nosotros trabajamos, que siendo entre horizontales técnicas y verticales de negocio nos ayuda mucho, es poderle hablar al que va a programar en el lenguaje que entiende. No me refiero al lenguaje de programación, sino en el vocabulario. Entonces, por ejemplo, si yo le digo a alguien, necesito hacer cambios de tecnología para que el costo se me reduzca a la mitad, un programador va a decir, ¿pero qué hago? ¿No? Le subo al número de transportes, cambio esto, le pongo más venta, menos venta, ¿qué hago? ¿Hago un microservicio, un monolito? No sé qué hacer. Versus cuando uno es específico y uno le dice a un programador, resulta que en la base de datos tal, tenemos que cambiar tal campo, crear una nueva columna, crear un nuevo estado, tenemos que hacer que esta lógica de asignación de pedidos funcione no de la forma A, sino de la forma B. Entonces, en la medida en la que eso esté articulado, va a ayudar mucho a que seamos ágiles para responder a esa tormenta de requerimientos. Y la siguiente con la que quiero cerrar es cómo lograr adaptarse a la exigencia de escalar o desescalar.
Entonces, hoy en día la nube, a nosotros nos gusta mucho trabajar en la nube porque ofrece estas facilidades de un servidor. Antes tenía que ir, comprar el computador y demás. Hoy en 5 minutos uno crea un servidor y puede decirle, manéjemelo de una forma o de la otra. Uno le puede decir, por ejemplo, escáleme. ¿Qué quiere decir que me escale? Que si, por ejemplo, ve que el tráfico está aumentando en cierta proporción, me sube la capacidad y eso me evita que mi plataforma se caiga. Nosotros recomendamos mucho escalar horizontal sobre verticalmente. Eso quiere decir, como lo vemos acá en la imagen, que prefiero agregar más componentes en lugar de tener componentes más grandes. Por ejemplo, en términos de transporte, yo preferiría, desde la tecnología, tener 2 camionetas pequeñas que subirme a un camión grande. ¿Por qué? Porque en tecnología es mucho más barato. Por ejemplo, un computador de memoria de 16 gigas no cuesta el doble que 2 de 8 gigas, ¿sí? Y por otro lado, si me falla uno, no me fallan todos. Entonces, por eso preferimos ese escalamiento. Se relaciona con microservicios, pero preferimos también componentes desacoplados. De nuevo, los checklists, procesos de manejo de errores. ¿Qué pasa? Sí, o sea, los errores van a ocurrir. Lo que cambia es si uno está preparado para ver cuál es el protocolo que tiene que seguir. Los sistemas de alarma y monitoreo no nos sirven de nada tener dashboards, sí nos sirve mucho tener alertas que, por ejemplo, se disparen correos electrónicos automáticos que le digan, hey, cuidado, el uso de la CPU está excediendo tanto por ciento, o hey, cuidado, no se conectaron suficientes personas para hacer la operación. Otra cosa importante, quizás esto le pudo haber ayudado mucho a los e-tailers en el día sin IVA, es voy a preconfigurar las configuraciones que tengo para atender el día sin IVA. Las configuro en el día sin IVA y luego las desconfiguro, ¿cierto? No lo dejo prendido porque ese es el último punto. Si yo escalo hacia arriba está bien, pero si escalo hacia abajo también, si no escalo hacia abajo también está mal, porque eso es como dejarle uno la tarjeta de crédito abierta y pagándole pues por una capacidad que no está usando. Usualmente las personas que manejan esto son los SysOps, los de operaciones de sistemas. Es un perfil escaso, pero recomendamos para las compañías. Entonces yo cierro con eso. Ahora preguntas y respuestas. Hubo pues 3 temas muy importantes que no toqué, pero son claves. El tema del marketing, que definitivamente es diferente. El tema del front-end, porque eso depende demasiado de cada compañía. Y la logística de abastecimiento, que de lo que yo he visto se maneja de una forma muy similar a como lo teníamos antes. La imagen con la que cierro es de los Boston Red Sox, que después de 86 años lograron ganar cambiando la manera en la que hacían las cosas. Y lograron ganar fue por usar la aproximación estadística de la ciencia. Fue una transformación dura, no fue fácil, pero hoy en día Red Sox, Liverpool son de los equipos más exitosos y yo también he visto que las compañías que han migrado hacia hacer esto de una manera con nosotros o con otros proveedores, pues son las que están siendo más exitosas en e-commerce y las que creo que van a tener una vida futura más feliz, como en Ana Carolina. Muchas gracias. Bueno. Entonces, me están pasando por acá las preguntas. A ver, voy a verlas por acá. Ok. Dice una pregunta, me dice, en cuanto a lo que corresponde a la logística, de acuerdo a tu experiencia, ¿cómo minimizar el impacto generado por la dificultad desde el punto de vista legal para la contratación de recursos esporádicos no fijos para la ejecución de la operación en un pico puntual y que sabemos no se va a comportar igual siempre? Bueno, por un lado, sí hay manera de tener ese personal para atender el pico. Yo he visto que se pueden hacer negociaciones a veces pues, con sindicatos de la compañía, a veces para cambiar compensatorios y demás, eso te da un poco más de capacidad. Lo otro que he visto es el tema de poder contratar operadores tercerizados. El tema es que el de los operadores tercerizados que atienden picos, pues lo que es que usualmente les estás transfiriendo los costos a ellos. Entonces, pues no estoy seguro si sea una solución de largo plazo. Punto de vista legal, eso tal vez mejor el abogado de cada compañía te podrá decir eso.
Lo que sí es bueno es tener como esas opciones. A lo que me refiero es, a veces tú tienes preacordado con tus plantas y usan horas extras, tienes que compensarlos de una manera, tienes que los turnos tienen que ser de tanta extensión y a veces esa extensión es flexible. Entonces, hay cierta flexibilidad en los contratos que ya tienes y esta sería como la manera de trabajarlo. A ver si tienes otra pregunta por ahí. A ver, también, mientras tanto, yo hago una pregunta a la audiencia. De cómo ha sido la experiencia, qué dolores de cabeza, si se sienten identificados con lo que nosotros comentábamos y cómo los ha impactado la cuarentena. A ver. Bueno, acá me hacen una pregunta con respecto a los canales de venta. Bueno, no toqué mucho eso, pero hoy afortunadamente establecer un nuevo canal de venta es muy fácil. Entonces, por ejemplo, WhatsApp. WhatsApp es en 3 pasos, hay proveedores que te pueden desde conectar, crear tu usuario validado como negocio y que de una vez te hacen la interfaz para que tengas los bots con las respuestas automáticas, que te redirijan internamente de la manera correcta. Entonces, esa es una manera que se usa no solo con WhatsApp, sino con cualquier otra interfaz. Entonces, a mí me gusta mucho esa opción, yo recomiendo mucho esa opción porque es una manera muy fácil de uno poder testear el concepto que va a usar de e-commerce. Okay. Acá hay otra pregunta. Dice, ¿todas las empresas deberían estar como ciertamente obligadas a entrar en e-commerce o depende de su naturaleza? Eh, sí, evidentemente depende de la naturaleza. Una cosa muy importante es que yo creo que si uno domina este e-commerce, después es mucho más fácil reducirse a algo que no sea tan exigente. Sí, si ya estás compitiendo, por ejemplo, en la categoría más alta, después jugar con jugadores de una categoría inferior es más sencillo. Entonces, yo lo veo como una manera de hacer, pero depende mucho. Quizás las empresas que sean B2C, sí. Las que son B2B, eso es un gran depende. Veo otra pregunta. ¿Qué artículos o cursos recomienda relacionados con última milla y gestión eficiente de la logística de e-commerce? Bueno, yo recomiendo mucho el programa de logística de MIT. Hoy en día ustedes pueden tener un micromasters y lo digo por experiencia propia, los contenidos son prácticamente los mismos que uno ve en las clases presenciales. Hoy en día, a un costo muy reducido, uno puede tener acceso a los materiales. Si uno quiere hacer los cursos por crédito, los puede hacer. Entonces, a mí me gusta mucho eso, recomiendo eso, los micromasters de MITx. Hay otra pregunta que dice, ¿cómo manejar y mejorar el tema de la seguridad en las transacciones en los pagos? Eso también es un tema bien importante, se relaciona con las plataformas pre-click. Entonces, todo lo que sea digital, yo creo que hoy en día hay muchos proveedores, uno puede ver, hay billeteras móviles, está Tepaga, está Payo, están plataformas pasarelas de pago, que es el nombre correcto. Entonces, yo creo que ese tema está muy inventado.
es más difícil el tema de la seguridad de las transacciones en físico. Y sobre todo porque ahí está ahora el doble riesgo, pues el riesgo de lo que se llama seguridad personal y seguridad física. Entonces, la seguridad física hoy en día está más en jaque por el coronavirus. Entonces, ese es un punto. Inclusive es el caso de, por ejemplo, a veces se han hecho pedidos de domicilio de personas que tienen COVID, ¿sí? Y entonces a veces dicen pago en efectivo. Entonces, eso es un problema tremendo para las empresas porque dicen, bueno, ¿cómo yo voy ya que sé que es un riesgo de contagio, cómo voy a manejar ese tema? Entonces, por un lado, protocolos de sanidad, por el otro lado, el tema de las pasarelas de pago. Hay otra pregunta que dice, a nivel logístico, entre paréntesis transporte, ¿cuál es la mejor manera de solucionar picos inesperados? Por tal vez alguna campaña que se lance y no se esperaba un impacto fuerte. Ok, bueno, eso es bien, bien importante. Se relaciona con un tema que no traté a fondo, que es el tema del marketing. Para el tema del marketing de e-commerce, uno ya, lo que uno quisiera en términos logísticos es no tener picos, sino tener una capacidad relativamente constante, ¿cierto? Porque si uno contrata un personal 8 horas, pues las personas pueden rendir a más o menos el mismo ritmo 8 horas, versus si uno contrata para un pico muy grande, tiene una capacidad no utilizada el resto de las horas. Entonces, a mí me parece muy bien intentar estrategias de marketing que no sean bombardeadas a todo el mundo. Hoy en día es eso. Seguramente ustedes han oído el escándalo de Facebook y de Cambridge Analytica de la manipulación de votantes. Entonces uno dice, miren, no le mandábamos la publicidad a todo el mundo, sino solamente a las personas que fueran sensibles a hacer una cosa de una manera u otra manera. Entonces, hoy en día yo veo, hay compañías menos sofisticadas, por ejemplo, si uno entra a una página web desde un ordenador que no haya tenido ninguna cookie, pues uno probablemente ve la promoción genérica para todo el mundo. Versus si uno ya tiene el celular de la persona, sabe quién es, el correo electrónico, uno puede mandar marketing más personalizado para tener la venta que quiera en el momento que quiera. Entonces, yo creo que eso se maneja desde el marketing porque responder a los picos desde transporte y sobre todo cuando son inesperados es muy caro. Porque, por ejemplo, si no tienes la capacidad instalada, te toca pagar la extra o a veces puedes tener una plataforma colaborativa tipo mensajeros urbanos, por ejemplo. Entonces, pues es un costo variable adicional en el que vas a incurrir. Entonces, yo la verdad prefiero manejarlo desde el marketing. Ya cuando entraste en eso, pues ahí te toca reaccionar en vivo dependiendo de cómo tú estés parado y los contratos que tengan. Aquí hay otra, que es respuesta a la pregunta de la contingencia. Alguien dice, por ejemplo, ha sido muy duro, ya que nos llevó a nuevos modos de trabajo, perdón, debido a las restricciones y aumentos de las ventas en línea, pero con la motivación de aprender cada día. Excelente, muchísimas gracias por compartir. Hay otra pregunta que dice, ¿cuál sería la mejor herramienta app para que la empresa pueda trabajar en un e-commerce? Bueno, yo separo dos cosas, ¿no? Una cosa el front y otra cosa el back. En el front, lo que digo, necesitas un front para poder abrir tu canal de venta y necesitas un back que es lo que te permite operar. Yo pues nos recomiendo a nosotros mismos para los temas de back. Tema de front depende también mucho qué responsabilidad quieres manejar. Si por ejemplo tú eres alguien que eres solo un generador de carga y no quieres encargarte de temas logísticos, pues yo te recomendaría trabajar con una plataforma que sea plataforma de venta y te haga también la distribución y la entrega. O puedes trabajar alguien que sea plataforma de venta, pero haces un acuerdo con un operador logístico para que te gestione tus pedidos. Ahora, si te quieres encargar de la logística, a mí me parece que es muy bueno trabajar con los sistemas in-house, invertirle un poco más a la integración con tu ERP, WMS si los tienes, o un TMS si lo tienes. Y ahí el secreto es, de nuevo, poder tener el sistema de back que te diga quién tiene que hacer la tarea correcta en el momento correcto y cómo la tiene que hacer. Y bueno, esto creo que es todo por hoy. Yo les agradezco muchísimo la oportunidad. Vi que hubo alrededor de 100 y pico de asistentes. Me pareció excelente. Lamentablemente, pues no los pude escuchar a ninguno. Me encantaría, pues si nos mandan un correo electrónico, nos cuentan sus impresiones. Estamos a la disposición. Mi correo es archila@mutec.io. Muchas gracias también a AWS por el espacio y espero que hayan disfrutado la sesión. Muchas gracias.